convertimos tu trading en una experiencia gourmet. IG, obsesionados con darte la mejor atención al cliente. Pon a tope tu trading con IG. Buenos días, 8 de la mañana, 29 de noviembre, día en el que empiezan a aparecer ya los datos macro en la fotografía general sobre cómo se está comportando la inflación. Conoceremos la inflación en España dentro de una hora y también la alemana. Vamos a ver cómo se comporta en Europa la inflación. Todo parece indicar que incluso en España podría repuntar en el último dato que vamos a conocer esta mañana. En una jornada en la que la mirada está puesta otra vez en China, donde parece que se ha conseguido reducir las protestas durante la última jornada sin altercados, con una presencia policial muy fuerte, pero sin verse a lo largo de toda China una situación de tensión que pudiera asemejarse a las protestas, a la tensión que se vivió en 1989 en la plaza de Tiananmen. Se ha vivido una situación diferente, más relajada, en la descompresión inicial de la tensión que se estaba viviendo por las protestas. Y eso lo está acusando el mercado con una subida importante del 2% en las bolsas chinas, después de ver cómo se puede atemperar, se puede relajar la situación que se vivió en la última jornada, y esta noche parece que el tono ha sido diferente. Sí, de intentar las protestas, no, porque la policía ha conseguido en China frenar en los principales puntos donde se estaban congregando la presión hacia un conflicto social que parece que hoy puede reducirse un pelín, de tal manera que ese poquito de reducción el mercado lo está viendo como algo positivo. Sube la bolsa americana en futuros, están los futuros europeos también, no demasiado fuerte, pero subiendo en este inicio de semana, en este inicio de martes, perdón. Sube el petróleo un 2,57, 85,35 dólares el Brent. Sube el West Texas un 2,47 hasta 78,3, y todo parece indicar que los estímulos también que ha metido China esta noche en el mercado inmobiliario vienen en la misma línea de intentar atemperar la situación complicada que por culpa de la política de COVID-0 empezaba a sobresalir. ¿Cuál era el problema? Que Xi Jinping, ¿cuál es el problema? Que Xi Jinping tiene dos caminos y los dos son complicados. O reprime de una manera muy agresiva y entonces el inicio de una escalada de tensión social vuelve a ponerse encima de la mesa con más fuerza todavía, o entonces reduce la política de COVID-0, da sensación de debilidad, y eso en un régimen autoritario, en una dictadura, no se ve muy bien por quienes dirigen. De tal manera que Xi Jinping ha empezado el mandato con una situación complicada, pero ha mostrado la tercera vía, que no parecía ayer que estuviera encima de la mesa, la de simplemente controlar vía policía la situación que se está viviendo en distintas zonas de China por culpa de esa política de COVID-0 y después del fallecimiento de varios ciudadanos chinos, después de que un edificio se incendiara y se viera que una de las causas principales es que esa política de COVID-0 impidió el rescate de esos ciudadanos. De ahí comenzó el fin de semana ya el movimiento de queja, de ahí este inicio de martes parece que va atemperándose y el mercado lo ve como positivo. Aún así, colateralmente, Apple, que hoy está en todas las quinielas, le ha gustado estar en todos los movimientos, en los tweets de Elon Musk, pero también en una mala previsión de lo que está sucediendo en China. Esta mañana ya se ve como Apple colateralmente está muy afectada. Y dirán ustedes, ¿problema de primer mundo? Bueno, pues así son los negocios, de problema de primer mundo. Si fuéramos a lo básico, mal irían los negocios. ¿Por qué digo problemas de primer mundo? Porque el problema fundamental que tiene ahora mismo Apple y que está viendo el mercado es que sus iPhone de gama más alta, parecen haber mirado un tuerto, mal ojo, una mirada ahí complicada. ¿Por qué? Porque 6 millones de iPhone Pro, valor de mercado 2.000 euros, no parece que vayan a llegar al mercado hasta que ya haya pasado tal la fiebre sobre el iPhone Pro Max que ya nadie lo quiera, o que ya la demanda ya haya caído. De tal manera que 6 millones de iPhone Pro se perderían y le abre un hueco de pérdidas a la compañía importante sobre ese producto, que era uno de los estrellas clave para el mercado navideño. No va a llegar
no ha llegado para el Black Friday y no parece que pueda llegar ni tan siquiera al final o al inicio, más bien mitad del primer trimestre, sí, a final del primer trimestre del 23 e inicio del 24, con lo que Apple colateralmente muy dañada con lo que está sucediendo con esas protestas en China. El otro punto fundamental de la noche, lo hemos visto como decíamos en los estímulos, China coloca más estímulos al mercado inmobiliario. China es de los pocos países que tiene que bajar tipos de interés porque tiene la demanda debilitada por el COVID-0, pero no solo por el COVID-0, es una de las diferencias fundamentales que hay entre la economía china y la europea y la norteamericana, que es la situación precisamente de cómo se comporta la demanda interna en China. Dejando a un lado eso, el punto fundamental alrededor de China empieza a virar un poco. COVID-0, Estados Unidos, que está en todas también. Bueno, hay dos puntos fundamentales alrededor de Estados Unidos. Hoy hay reunión de la OTAN, hoy se van a ver, mascarillas otra vez, y casualmente no es Rusia el elemento fundamental. ¿Se acuerdan cuando les decíamos, China es el problema grave, el problema puntual que le ha aparecido en el tablero a Estados Unidos es Rusia, pero el problema final es China? Bueno, pues hoy hay reunión de la OTAN. Y el mensaje que ya ha trasladado en los minutos anteriores, en las horas anteriores a la reunión de la OTAN es que quiere que los aliados de la OTAN endurezcan y mucho el discurso contra China. Poco aparece Rusia en los momentos iniciales de la reunión de hoy, donde escucharemos a Stoltenberg sobre Rusia y mucho sobre China. Dice que estos mensajitos de los últimos días, el mensajito lo digo yo, de esos mensajes de los últimos días de Borrell diciendo, bueno, hay que llevarse bien, de esos mensajes de Europa no le gustan un pelo. Lo que no ve bien, o lo que no termina de ver bien en la fotografía, es que el mayor mensaje pro-China de la última semana lo dio Klaus Schwab, el banquero privado, en CGTN, en una entrevista en China donde dijo que hay que seguir el modelo chino. ¿Va a llamar también al orden Biden a Klaus Schwab? La clave fundamental está ahora mismo en ver si la reunión de hoy de la OTAN eleva la tensión en la relación entre Occidente y China, que es lo que está buscando Estados Unidos. Que es lo que Estados Unidos va a buscar en la reunión de hoy de la OTAN, meterle un apretón al resto de aliados para que, ya que estáis conmigo en todo el tema de Rusia de una manera fehaciente, firme, sin fisuras, quiero lo mismo con China. Ojo al movimiento de hoy de Estados Unidos alrededor de cómo el resto de aliados de la OTAN tienen que endurecer su posición contra China para defender los intereses del Indo-Pacífico que tiene ahora mismo Estados Unidos. Y aquí nos llega al punto final de cómo va la argumentación del día. Europa, decía Político en las últimas horas, ya está viendo con ojos no demasiado positivos cómo Estados Unidos se está forrando. Y se lo venimos diciendo aquí en Negocios Televisión desde hace meses y meses. Pues ahora ya los dirigentes europeos, dice Político, le están trasladando a Estados Unidos y están trasladando internamente que el gran beneficiado de lo que está sucediendo es Estados Unidos económicamente en la guerra de Ucrania. De tal manera que consideran que la ley Inflation Reduction Act es simplemente un nuevo paso para aprovecharse todavía más de todo. Ya te estás forrando con los hidrocarburos, con la venta de petróleo, con la venta de gas. Nadie habla de beneficios caídos del cielo con Estados Unidos. Al primo de Zumosol nadie le dice, oiga, ya que usted tiene beneficios caídos del cielo por la guerra de Ucrania, donde su economía crece al 4,5% en el cuarto trimestre según la Fed Atlanta, en el GDP Now, oiga, beneficios caídos del cielo, devuélvanos. Ahora le vamos a topar a usted el precio. Se lo vamos a comprar a 62. No 65, a 62. ¿Por qué? Porque tiene usted beneficios caídos del cielo. Pues en Europa empieza a darse cuenta del error táctico monumental que ha cometido en los últimos meses. Es dejarse llevar económicamente por quien tiene una visibilidad del negocio tan absolutamente extremada que ve a Europa como el caramelillo que mira al niño. El niño mira al caramelillo y dice, ¿y tú qué ves en el caramelo? Que me lo voy a comer. Y dice, ¿pero por qué? Dice, está tan dulcecillo, me da tanto placer que me voy a comer el caramelo. Pues el caramelo es Europa para Estados Unidos. Europa se da cuenta
pero no en abril o en mayo o en junio o en julio o en agosto. Se da cuenta en noviembre y empieza a ver cómo el movimiento de esta Inflation Reduction Act más la regulación para las energías verdes tiene como consecuencia principal que no solo has ganado ya bastante dinero vendiéndome el gas un 40% más caro que Rusia, no solo estás ganando dinero trayendo petroleros a traer todo el petróleo de tus reservas a un precio muchísimo mayor que lo tenías almacenado contablemente, sino que ahora Volkswagen, ayer, como ejemplo de ello, principal compañía que en suelo europeo está fabricando no solo coches sino baterías eléctricas para el futuro de la automoción eléctrica, dice, oiga, o ustedes me ponen la energía a un precio razonable y continuo donde yo pueda hacer mi plan de negocio y ustedes me dan un plan de ayudas o me piro a Estados Unidos. ¿Ah? ¿A Estados Unidos? ¿Por qué a Estados Unidos? Inflation Reduction Act. Y el otro punto, la inversión en renovables, en energía verde, que lleva a que muchas compañías como Volkswagen le digan a Estados Unidos, aquí tienes la pasta, ¿te vienes a cogerla? ¿Te vienes a coger el dinero para que te salga mucho más barato construir las nuevas fábricas de baterías de automoción de litio en lugar de en Sagunto, España? ¿En lugar de en Alemania? ¿En lugar de en Austria? ¿En lugar de en Francia o Italia? Te vienes a Estados Unidos y ahora Europa dice, oh, espérate, que me la está liando mi socio. Es que nunca ha sido tu socio. Estados Unidos es un depredador económico, en el buen sentido, capitalista, para el capitalismo, en el que te ve con ojos de te voy a hacer la 314. Y eso es lo que está padeciendo ahora mismo Europa. Que ve además como la presión, el apetito de tienes que estar a mi lado constantemente sin moverte ni un centímetro, llega a que hoy en la reunión de la OTAN ya no solo la presión en Europa está en la posición con Ucrania, en la que pueden estar 99,5% parejos Estados Unidos y Europa, sino que ahora en China también te tienes que meter en el lío, que es lo que le está diciendo, en este caso, Estados Unidos en esa reunión de la OTAN en Europa, mientras Europa ve cómo el dinero fluye, se pierde. Y las inversiones a futuro también cogen el camino de Estados Unidos. De tal manera que 8 y 12 de la mañana, la clave fundamental del día está alrededor de cómo Estados Unidos le hace la envolvente a Europa, una vez visto que China empieza a controlar su situación, empieza a girarse la fotografía a un Estados Unidos, primo de Zumosol, que le dice al sobrino, estás a lo que te diga, y como no, te vas a enterar. Y esa es la clave fundamental de una mañana en la que Europa vive ahora mismo aquí por el petróleo. Hoy tiene que analizar con carácter de urgencia Italia si nacionaliza en Sicilia la refinería propiedad de Lukoil. Repito, porque si Rusia estuviera nacionalizando productos, empresas, se estaría liando a la mundial. Repito, Italia va a analizar hoy si nacionaliza la planta de Sicilia, propiedad de Lukoil, que Lukoil sí le está mandando petróleo, pero como se acercan las sanciones al petróleo ruso, Italia parece estar tomando la decisión de quitarle, sustraerle a Lukoil la planta italiana, la refinería italiana que hay en Sicilia, que es alrededor del 20% de todo el petróleo, de toda la gasolina y el diésel que consume Italia. No quiere tener un problema, quiere buscar una alternativa que le traiga el crudo para refinarlo y distribuir en el conjunto italiano. Pues vamos a ver que el decreto ruso alrededor de quienes accionan con el tope al petróleo ruso está a punto de salir. Y esto podría darle más argumentos a Putin para decir, ya que te gusta nacionalizar Lukoil, en este caso la refinería de Sicilia, nacionaliza todo y cógete tu gas de donde te salga de la nariz y póntelo a funcionar. Ojo al movimiento italiano en el entorno de Sicilia, porque puede levantar todavía más la ira al otro lado sobre decirle, pues ya que eres tan gracioso, pues cógete tu gas de tu suelo, te lo extraes tú y te lo pones tú a funcionar. Ojo al decreto de Rusia alrededor de esto. Como le veníamos diciendo también hace unos días,
Decía, no, hoy hay una nueva propuesta de G7 y le decíamos nosotros, le decíamos aquí en negocios, o está en $30 o no hay daño hacia Rusia. ¿Por qué? El último cálculo está planteado en que a Rusia le cuesta 19,90 más o menos dólares el barril. Extraerlo. Pues si se lo pones a 62 o a 65 o a 75, pues aquello mejor te lo ahorras. Si lo que quieres es hacerle daño en ingresos por la guerra de Ucrania. Si te da lo mismo y simplemente lo quieres hacer porque hoy vas de guay y le pones ahí un tope, porque eres muy guay, pero no tienes ni idea de cuál es el escenario económico, econométrico, para decir aquí se planta el tope, pues ponlo en 62. Y esa es la última propuesta que está planteando ahora el G7, 62. ¿Por qué no 61 o 63? Pues porque han tirado una ruleta ahí, un dado al aire, a ver dónde cae. En 62, creo. Mira, tira el dado, que ha salido un 6. Ah, ¿y qué ha salido luego? Un 2. Pues 62. Ahora, ¿podría haber salido cualquier otra cosa? 55. Pues sí, porque no tienen ni idea. ¿Cuál es la clave fundamental? Polonia y países bálticos le vuelven a decir, pero a ver. Si os estamos diciendo que tiene que estar entre 20 y 30, ¿en qué punto entre el 20 y el 30 está el 62? ¿Pero que no habéis ido ni a clase? ¿No habéis estudiado ni EGB? De tal manera que la otra clave fundamental del día está en si hay algún iluminado en el entorno del G7, ya no en Europa, en el entorno del G7 que les dice 30. Pero si es que lo estamos diciendo, pero no nosotros. IF, Bruegel, la mayoría de los economistas, banca privada, 30. Polonia, países bálticos, 30. 62. Pues chico, pues ponlo en 62 a lo que quieras. Déjalo ahí. De tal manera que la nueva propuesta del tope del petróleo causa más risa que la anterior. 65, no. Vamos a reducir a 62. ¿Pero estáis haciendo esto por ganar tiempo? ¿Vais a estar así hasta 30? ¿O es que no nos da para más? Bueno, 62 parece que es la clave fundamental. Y un último punto antes de entrar en las claves del día. Como ven, el día por claves no va a ser. Dice ahora mismo la banca privada norteamericana en un mensaje esta mañana, claro, de prácticamente todas, que el dólar ha llegado al fin del movimiento alcista que hemos vivido en los últimos tiempos, que es el momento del euro, del yen y de las monedas emergentes. Pero que el dólar ha dicho ya todo lo que tenía que decir. 113, pues muy bonito, llegó, se acabó. 113. En cuanto a valoración, hoy sube el euro 0,25, está en 1,036, camino del 1,10, que es lo que están diciendo ahora mismo los analistas, que va a caminar el euro en el corto o medio plazo, en el entorno de 6 meses. Que ha llegado a su fin, que ha puesto fin a una etapa muy bonita para el dólar y para Estados Unidos, con un dólar totalmente colonizador, eterno, muy alto, muy elevado, con una fuerza enorme que ha fastidiado al resto. Y que ha llevado a que Estados Unidos crezca al 4,5% en el último trimestre, mientras Europa se va a una recesión que vamos a ver cómo es de larga y profunda. 5 claves del día. Como ven, viene el día hasta arriba, a 9 de la mañana, IPC en España, IPC en Alemania. 5 claves del día que van en el entorno de las palabras que vimos, por ejemplo, en la jornada de ayer de Bullard y también de Williams. Coinciden, Halcón y Paloma, Halcón y Paloma, coinciden en este entorno en ver cómo la lucha contra la inflación va a marcharse hasta 2024. Pues miren, está todo tan anestesiado que ni tan siquiera esto ha provocado un repunte de la volatilidad, de la presión. Pues sí, pues hasta el 2024. El mercado ayer entendió por la tarde, ¿China se me va relajando? Sí. ¿Estados Unidos sigue en plan colonizador económico? Pues vale. Bullard y Williams, fantástico. ¿Por qué? Porque se están vendiendo casas en Estados Unidos como si no hubiera mañana. Y en Europa igual. De tal manera que si el principal efecto de la subida de tipos no tiene efecto, es que es evidente lo que está diciendo, lo que dijo ayer en la tarde Bullard y también Williams, los dos de la Fed, coincidiendo en que la lucha contra la inflación podría irse hasta 2024. No estaba tan claro en el horizonte, en la fotografía, lo que dijo Lagarde, que vimos en News Television ayer con Teixeira a las 3 de la tarde, sobre una subida de 75 puntos básicos. Abrió la puerta con fuerza, la dejó ampliamente abierta, la dejó a puertas bastante abiertas, sobre una subida de 75 puntos básicos. Miren, es una salvajada descomunal. Lagarde y el Banco Central Europeo no tienen todavía la fotografía de cuáles son los efectos
del movimiento de las primeras subidas, con lo que meterle otro empujón de 75 puntos básicos solo sirve para apuntalar el euro, que viviría un movimiento de subida muy importante, pero ese movimiento de apuntalar el euro tendría un efecto en el crecimiento y sobre todo en la entrada en la recesión muy potente. Ayer dijo Lagarde, no estoy segura, y piensen que Lagarde tiene más datos, que la inflación haya llegado al pico. Saben que mañana conoceremos el dato de inflación en Europa, hoy el de Alemania y el de España. Pero mañana conoceremos el dato de inflación en Europa. Se espera que baje del 10,6 al 10,4. Ayer Lagarde sacó la bolica de cristal, supuestamente. No sabe nada, yo no sé nada, soy Christine Lagarde. Yo no sé nada de la inflación. Saca la bola de cristal, pero mira, mirando aquí en la bolica de cristal, creo que la inflación no ha llegado a pico. ¿Qué está hablando Lagarde? O que ya tiene el dato que vamos a conocer mañana, o que hay una segunda ronda de inflación vía salarios que está a punto de impactar a toda Europa en toda la cara. Es decir, ¿cuánto vamos a negociar la subida salarial? 8%, 5%, 7%, 4% que menos, 8%, 9%. Está hablando Lagarde, no de mañana el dato de inflación, que lo sabe seguro, sino que empieza a haber síntomas inflacionarios en una segunda ronda de la inflación por culpa de las subidas salariales. ¿Es eso lo que Christine Lagarde estaba apuntando ayer en esa comparecencia? Está hablando sobre la manera en la que puede impactar una segunda ronda de inflación. Es una duda que tenemos esta mañana en la OPEP, que se reúne este fin de semana y que el domingo 4 va a dar el detalle de cómo pone en marcha una subida o bajada de la producción. Perdonen que me ría. Una bajada de la producción, porque la subida, como decía Wall Street Journal, parece bastante complicada. La OPEP espera, dijo ayer ya, reducir en la siguiente reunión la producción de petróleo. La OPEP espera reducir en la siguiente reunión la producción de petróleo. Eso significaría un repunte del petróleo importante. ¿Qué hace hoy el petróleo? Subir un 2,5. Otra vez el Brent por encima de los $85. Volkswagen, como les decía al inicio, reclamando a Europa reducir el precio de la energía o se llevará las fábricas de baterías a otro lugar. Pues ahí está la gracia. Tus amiguitos, pues te la están liando. Estados Unidos. Oiga, ¿yo dónde pongo la fábrica? ¿Aquí o allí? La deslocalización está tan implementada ahora mismo en la decisión empresarial que con que haya 1 céntimo por unidad, 1 céntimo por movimiento de mercado, las empresas se mueven. Pero no lo hemos aprendido en los últimos 40 años. Entonces tu amigo, el de Zumosol, el primo de Zumosol, el fortote, el de Estados Unidos, no Biden, sino el país en general, te la está colando Europa y te está convirtiendo en el lugar donde caen todos los guantazos. ¿Y a quién le damos? Al de en medio. ¿Y quién es el de en medio? Europa. De tal manera que Volkswagen dice, ¿y yo qué pinto aquí? Si me voy a poder producir más barato, mejores costes, con mayores ayudas, y llega a España con el PERTE y dice, te doy 300 millones, y dice, pero, ¿300 qué? Si los estadounidenses están dando lo que quiero. Todo. Y tú me estás regateando entre 400 y pico a 300, te lo doy todo. Ya, pero me generas una desconfianza descomunal. Y luego Mark Mobius. Saben que esta mañana no solo BlockFi, ayer presentó la bancarrota, sino otro exchange, se ha movido hacia la bancarrota. Es lo que empieza a ser ya un movimiento en cascada sistémica que por ahora se está quedando en el entorno del coronavirus. Sin embargo, Mark Mobius dice en una entrevista ayer por la noche que el Bitcoin tiene ahora el suelo en $10.000 y que no invertiría, y no lo hará, es decir, tampoco invertirá, ni $1 de su dinero ni de sus clientes en este entorno. Vamos a ver gráficos del día. Tenemos un informe profundamente delicioso de Fidelity, que lo veremos al final, sobre la policrisis. Suena muy de hoy en día, ¿no? La policrisis. No poliamor, la policrisis, que viene como anillo al dedo a la que está viviéndose a nivel mundial para 2023. El informe de Fidelity es para enmarcar, como el de ayer.
de Candria, pues el de Fidelity de hoy es un espectáculo. Vamos primero a ver la fotografía en gráficos, foto a foto. Cómo está la mañana, cómo se está comportando, dónde puede impactar. Miren, este primer gráfico nos señala algo que nos está marcando el perfil inversor. Aquí estamos viendo, por un lado, el Bloomberg Commodity Spot Index, es decir, energía, cómo se comporta desde enero hasta julio. Crecimiento del 14%, y porque estamos contando la caída que hay al final, en esa línea de en medio, en esa línea que nos marca el antes y el después para el mercado energético. 14%, pero ya con una parte de caída. Llegó a estar con una subida de más del 50% el conjunto energético. Este índice nos marca que el primer semestre fue cae dinero, cae, y caeme todo a mí. Y a partir de julio, mitad finales de junio, el movimiento que nos marca que ahora mismo tenemos un movimiento lateral, depende de dónde ponga esa línea discontinua, te sale un movimiento lateral un poco ascendente, pero aquí en lo que se ha puesto la línea ahí estaría en el punto en el que se ve una caída del 3%. ¿Puede ser mejor o peor? Sí, muévela un poco hacia un lado, y en ese movimiento se ve hacia abajo, se ve que ya la caída no es tan fuerte. Pero si lo vemos desde el inicio de julio, se ve que 7 meses espectaculares, medio año espectacular, y luego un movimiento de la energía que está comportando ya una recogida importante. Miren el siguiente gráfico que nos devuelve a la posible tomadura de pelo del tope al petróleo ruso en los 62, porque el 65, el 5 no mola, y mola el 62 dólares. Pero, alma de cántaro, si el gráfico te está marcando ya que el Brent de los Urales, que es la línea roja, no es que esté ya en el cap, no es que esté en el tope, es que está por debajo con fuerza. Es que ahora mismo serviría tanto como el tope al gas en Europa. Nada, cero, ni un día se habría aplicado. Han perdido el tiempo burócratas europeos. Por lo mismo con el petróleo. Oiga, ¿pero cuánto tiempo llevan ustedes perdiendo el tiempo en esto para decir 62? O ponen 30 o se van a su casa y descansan. Pero 62, 65... pero es que es una tomadura de pelo. No, es que esto va a subir. Pero no estoy diciendo lo contrario. Bueno, en este gráfico se ve perfectamente cómo por debajo de los 60 empieza a poder hablarse. Pero en el entorno de los 30 le das un guantazo descomunal. Le das un guantazo descomunal. Pero bueno, que paren los gráficos. Última hora importante que acaba de salir. Ya han visto la fotografía de Estados Unidos en el entorno de China. Hoy reunión de la OTAN, donde va a presionar al resto de países OTAN aliados para que estén contra China. Un crucero, última hora, un crucero misilístico estadounidense habría invadido aguas chinas frente a las islas Nansha. Según las Fuerzas Armadas chinas, que acaban de decir que estamos hablando del crucero Chancellorsville. La Marina de Estados Unidos acaba de salir a más velocidad que el Pentágono el día de Polonia a decir que refuta las afirmaciones de China y que en ningún momento han entrado en aguas territoriales chinas en las últimas horas. China acusa a Estados Unidos de haber invadido aguas chinas frente a las islas de Nansha. Dice que el crucero es exactamente el Chancellorsville. Lo tiene muy fácil Estados Unidos. Muestra el recorrido del crucero misilístico, no de vacaciones, y no pasa nada. Estados Unidos está diciendo que refuta las afirmaciones de China, que por supuesto están moviendo ahora mismo la tensión en la zona, después de ver cómo Estados Unidos además en la cumbre de la OTAN de hoy va a meter, como decíamos, más presión a los países aliados contra China. Miren el siguiente gráfico, Apple, que está en todas las batallas, en las de Elon Musk, con la posibilidad de que Apple saque de la tienda a Twitter, de la App Store, a que se puede liar. Bueno, antes de entrar en eso, les decía al principio, hay 6 millones de iPhone Pro ahora mismo en déficit de producción por lo que está pasando por el COVID-0 en las plantas de Foxconn
en China. Es el teléfono más demandado. Ese que vale 2.000 euros ahora mismo en el mercado, que no hay manera de encontrarlo. Es como en la PlayStation 5 al principio. ¿Dónde está? Bueno, los trabajadores que habían peleado contra el COVID-0 ven ahora mismo ya como Apple, con esa caída de la producción que ha tenido, perdería una quinta parte de todas sus ventas. Los 6 millones de déficit de iPhone Pro, que ahora mismo en ese gráfico ven, en esa capitalización bursátil de Apple, que todavía no tiene una afección enorme, están viendo de qué manera puede afectar a perder una quinta parte de todas las ventas de Apple. Ojo a lo que se está viendo con el COVID-0 y como daño colateral Apple. Miren el siguiente gráfico que nos marca también cómo se va moviendo ese movimiento de FTX, de su token, y cómo BlockFi también en el camino de la bancarrota va cogiendo cuerpo. Miren el siguiente gráfico que nos marca también de qué manera va cogiendo fotografía, va cogiendo cuerpo, va cogiendo tono, va cogiendo movimiento, lo que está produciéndose bursátilmente desde que China empezara con el movimiento de COVID-0 con fuertes repuntes de coronavirus ya en los últimos días, con más de 40.000 casos en la China continental. Y cómo ha ido variando la bolsa china, que marcó, como vimos ayer, un decoupling muy fuerte respecto a las bolsas globales, a la bolsa internacional. Vemos de qué manera aquí la normalización del Shanghai Shenzhen, del Hang Seng y del Hang Seng tecnológico nos marca un camino de caída muy fuerte, sobre todo en la parte tecnológica china, por ese freno en las fábricas que veíamos con el comportamiento que estaba teniendo Apple también, con la caída de una quinta parte de las ventas por culpa del frenazo, que se está viendo en el resto también de compañías chinas. Sin embargo, esto también está ayudando a que todo el movimiento en el siguiente gráfico de contenedores que van de Shanghai a Los Ángeles, la disminución de ese ratio, la descompresión de la cadena de suministro en precio, pero sobre todo en cantidad de buques que están a la espera, está ya ahora mismo prácticamente antes de la situación del coronavirus, donde la cadena de suministro saltó por los aires. Miren el siguiente gráfico que nos marca también de qué manera Alemania, hoy va a presentar datos de inflación a las 9 de la mañana, en 28 minutos, nos va a mostrar cómo está el nivel de storage, de almacenamiento, en Alemania, 98,79. Le ha venido de perlas, no lo sabe bien, esta temperatura que parece que Frankfurt en Madrid, pero sin ningún tipo de diferencia. Lo vimos cuando estuvimos allí en el Banco Central Europeo y lo seguimos viendo cuando, por ejemplo, Robin Brooks del IEF, que está allí en Frankfurt, nos muestra el río, el Main, con una situación que dice, pero esto es en Manzanares. Pues lo más parecido. Calor importante y ese tiempo de acuerdo con unas temperaturas que no están al nivel del invierno y que le ha venido a ver la Virgen a Alemania, diciendo, tú para aquí la temperatura que no vas a tener problema. Miren el siguiente gráfico, datos macro que conocimos en la jornada de ayer, noviembre, Fed de Dallas Fed, índice manufacturero, sube hasta el menos 14,4 frente al menos 21 estimado desde el menos 19,4. Sube, reduce el menos. Nuevos pedidos, envíos, horas trabajadas, plazos de entrega que caen en territorio de contracción, en particular el empleo, al nivel más bajo desde julio de 2020. Pero en un comportamiento, dando los datos la Fed de Dallas, de manufacturas, que recoge algo, que sube algo respecto al movimiento anterior. Veíamos hace nada unos minutos con Eva Villanueva, antes de las 8 de la mañana, como también la inversión de la curva global nos muestra ya de qué manera la recesión está a nivel global. Está marcando ya recesión a nivel global. Miren el siguiente gráfico, el conjunto de materias primas que presenta ya una rentabilidad ajustada al riesgo inferior a la del año pasado, a pesar de el repunte de la última semana. La ganadería en particular, en este gráfico que ven aquí, ha sufrido un retroceso siendo negativa por primera vez desde septiembre. Miren el gráfico de qué manera se están comportando el conjunto de las materias primas, de qué manera la agricultura también y la ganadería se están comportando en términos negativos en las últimas semanas, en el último mes. Y aquí tenemos también en el siguiente gráfico la cuestión que se está planteando alrededor de la vivienda. ¿Hasta qué punto se reduce el crecimiento de los precios de la vivienda? Tenemos por un lado el sentimiento de los constructores de vivienda, azul, que se ha desplomado,
empresarios, miran antes que nada y son pesimistas por naturaleza, se ha desplomado, pero una caída similar a la que se vivió en el COVID, que tiene un registro mixto con la variación interanual de los precios de la vivienda. Aquí nos está marcando un decoupling importante entre lo que ven los constructores, que es el mercado se va al suelo, y lo que ven los usuarios, que es aprovecha la caída del precio. ¿Cómo? Yendo a la compra. En este entorno se ve como la línea naranja que nos marcaría la variación interanual de los precios de la vivienda no está al nivel de cómo está esa línea azul que marca el sentimiento de los fabricantes. Miren el siguiente gráfico que nos marca la balanza por cuenta, la balanza comercial de Estados Unidos, en datos de la balanza de comercio de Estados Unidos, de tradingeconomics.com, que nos marca de qué manera la situación para Estados Unidos a la hora de mirar a China en comercio es precaria. La situación es precaria. ¿Qué significa? Que Estados Unidos, si no llega a tener al dólar fuerte, la que le habría caído. Y por otro lado, que necesita recuperar toda una serie de aliados comerciales para darle la vuelta a una balanza comercial que está en una situación deplorable. Una balanza comercial en Estados Unidos que nos está marcando un cambio de época, donde el unilateralismo comercial está dando lugar a un bilateralismo comercial, donde el segundo actor que te acaba de entrar es más fuerte que el primero, en líneas generales, en determinadas áreas geográficas. Por ejemplo, América, en toda la parte sur, África y cada vez más Europa. Alemania va cogiéndole terreno, España lo tiene ya, estoy hablando de China, de tal manera que ¿por qué tiene Estados Unidos que meterle más fuerza, más tesón, más poder, más impacto a la relación comercial contra China dentro de los países de la OTAN? Porque la clave es comercial. Cuando dice, y decíamos al principio, que Europa se queja de que Estados Unidos quiere hacer negocio y forrarse con todo esto, bueno, es que igual no lo hace tampoco solo por voluntad propia, por ese ánimo depravador económico. Es que lo necesita. Es que su situación de balanza comercial es muy mala. Muy, muy mala. Mírenlo en el gráfico. De tal manera que o hace ese movimiento comercial para defenderse, para exportar, o Volkswagen tiene dudas de estar en Europa o en Estados Unidos, o no es el que está en medio del sándwich, sino uno de los panecitos del sándwich, que no es precisamente China, a punto de perderse. ¿Qué es mejor? Comérselo de dentro. Este gráfico nos marca que la situación para la guerra comercial con China es la peor para Estados Unidos. El poder de Estados Unidos es menor al lado de una China potente y de una balanza comercial que muestra esta fotografía, que es precaria. Miren el siguiente gráfico, Apple está en todo. Apple, dice Elon Musk, se lo está pasando bomba, Musk, se lo está pasando pero en grande, dice que ha empezado a amenazar con llevar a Twitter, sacar a Twitter de la App Store y que no entiende por qué, no sabe muy bien por qué. Y a partir de ahí, pues, la lía parda. Dice en el siguiente gráfico, Apple ha parado sus anuncios en Twitter. Bueno, lo ha hecho 50 de los 100 principales anunciantes de Twitter. Uno de ellos, Apple. Es que odia Apple la libertad de expresión en América. Es que odia Apple la libertad de expresión en América. ¿Qué está pasando aquí, Tim Cook? No es como si se lo pongo yo o se lo pone usted. Es que le está diciendo Elon Musk a Tim Cook, citándole directamente, que qué está pasando aquí y si tiene miedo Apple de la libertad de expresión en América. Ojo al choque de gigantes. Hasta el punto que llega un momento en el que Liz Weller le dice, bueno, igual tienes que montar tu propio teléfono. Y dice Elon Musk, pues hombre, ahora mismo no lo veo necesario todavía, pero puede ser una alternativa. Y ya empezaron ayer a sobrevolar cómo sería el formato de teléfono de Tesla. Grisecito todo, un pantallón así de grande. Espectacular. Ya empezó todo el mundo. Elon Musk se lo está pasando en grande. Se lo está pasando, pero bueno, gigante. Está diciendo, venga, ir viniendo todos, que os voy poniendo aquí todos en línea, en fila. Pero este movimiento de Elon Musk ayer refleja también cómo Elon Musk es capaz
de incluso si ve que toda la fotografía lleva a perder sus 40.000 millones, 45.000 millones de inversión en Twitter porque las grandes tecnológicas quieren ir en contra, le pone el pulso a cualquiera. Le manda el órdago, le tira el órdago a cualquiera, incluyendo a Apple, que es lo que se vio ayer. ¿Que no te gusta? Empieza una batalla comercial y tecnológica contra mí que veremos qué pasa. Vamos a dos informes para cerrar estos gráficos del día y entramos enseguida con Juan Ignacio Crespo a entender lo que está sucediendo en China económicamente hablando. El primer informe es de de BlackRock, que nos marca BlackRock cómo va la semana hacia adelante y dice BlackRock en el informe semanal, visión de la semana. Nos dice, 29 de noviembre, hoy, ojo con la confianza del consumidor en Estados Unidos, que como meta un repunte muy fuerte, va a entender la Fed, pega ahí, que todavía está demasiado optimista. 30 de noviembre, la inflación en Estados Unidos, en Europa, y el tema de laboral. ¿Cuántas ofertas abiertas? Ese famoso Jobs Opening. El 1 de diciembre, jueves, el PCE, el dato que mira Estados Unidos, la Fed, para ver la inflación, es decir, el deflactor del consumo. Y luego tenemos, por otro lado, el desempleo en la zona euro. Vamos a ver. Y tenemos, por fin, el reporte mensual de el empleo en Estados Unidos, donde veremos si estamos en 3,7, en 3,8, en 3,6, en 3,9, tasa de desempleo en Estados Unidos. Bueno, ante la fotografía de todo eso, miren el siguiente gráfico, dice BlackRock. Tenemos en mercados ser estratégicamente una visión un poquito más agresiva. +1, del neutral +1, overweight, sobrevalorado, pero muy poquito. Nada, salirte un poco de la línea. Pero la visión táctica sigue siendo de infravalorar el mercado, la renta variable. Y ahí lo pone en -21. De tal manera que lo que dice, estratégicamente a una semana vista, a un mes vista, rally de Navidad, un pelín para aprovechar la subida. Pero tácticamente negativo, infravalorado. De tal manera que quiere aprovechar el movimiento de rally de Navidad, de rally de fin de año, pero luego recoger velas. Se entiende en BlackRock, en este análisis en el que dice hay que sobrevalorar sobre todo mercados emergentes. Vuelve a insistir en los mercados emergentes, donde dice que los bancos centrales pueden coger un movimiento diferente para que la recesión sea más suave que en el resto. El crédito muy positivo, ahí hay que ponerse prácticamente ciegos en el corto plazo de crédito, pero no en el medio plazo, donde en el Tactical View dice, bueno, recoge un poquito. Bonos gubernamentales, todo negativo, hasta que se llegue a la pausa y pivote. Y mercados privados en negativo y en el táctico es que ni estés. Tenemos por otro lado un gráfico, lo ven aquí, sobre la fuerza laboral y la edad. Dice BlackRock, y cambia un poco el foco, sobre todo lo que está sucediendo con la inflación, pero va alineado. Dice, palabras textuales, la proporción de la población estadounidense que trabaja o busca empleo sigue estando por debajo de los niveles anteriores a la crisis. Este déficit no se recuperará. Una mayor proporción de personas supera la edad normal de jubilación, lo que supone una importante limitación. Esto dificulta, dice BlackRock, que la economía funcione a los niveles de actividad actuales sin alimentar la inflación. La Fed tendría que aplastar la actividad para que la inflación volviera a su objetivo. Pero incluso con esto, vemos a la Fed provocando una recesión con una inflación persistente. Esto significa que todo el proceso de edad, por un lado, y luego comentamos el decoupling también productivo, nos lleva a un periodo estanflacionario de 2-3 años. Infraponderemos las acciones y nos gustan los bonos ligados a la inflación. Bueno, estos son los cantos del inicio del 2022, bonos ligados a la inflación. Y ven ahí en el gráfico cómo está el ratio de participación por un lado y la contribución por edad. De tal manera que está todavía por debajo el ratio de participación y dice BlackRock, en este entorno es muy difícil hacerle funcionar. ¿Por qué les comentaba que vamos a un periodo estanflacionario también vía deslocalización? Porque si juntamos este tema laboral con que lo que se está viviendo en China es que, por ejemplo, Apple
para llevarse las fábricas a India va a tardar 10 años. No es tan fácil tirar hacia atrás un movimiento de globalización, buscar nuevas oportunidades, nuevos entornos donde producir, no va a durar menos de 2 o 3 años. Lo que dicen varios análisis esta mañana es que en esos 2-3 años estamos condenados a un periodo estanflacionario en el que se vuelva a plantear una fotografía de producción como la que hemos vivido. 8:44, en 16 minutos conocemos el dato de inflación en España y en Alemania. Miren este informe de Fidelity. Outlook 2023. Esto es oro puro. Esto es mielecilla de la dulce, dulce, dulce para el desayuno. ¿Qué le pones a la cuajada? Ponme la mejor miel que tengas. Aquí la tienen. Navegar la policrisis. Y Fidelity, en este Outlook 2023, plasma perfectamente que vamos a un camino donde no hay una sola crisis, hay una multitud de crisis. Y lo tienen ahí en la fotografía inicial. Ven a Powell en la izquierda, ven al dólar en medio, esa cara es la del dólar. Ven a China en el otro lado extremo a Powell, ven Nord Stream con todo el tema energético y la situación de la guerra de Ucrania, y ven la guerra de Ucrania. De tal manera que en esta imagen del informe de Fidelity, ese navegar la policrisis nos lleva a que el entorno VUCA que hemos vivido, de alta volatilidad, ese entorno complicado, da paso ahora no a un entorno de cambio constante en el que hay que adaptarse, sino a un entorno de supercrisis constante al que hay que adaptarse. Hemos pasado, según se ve en este informe de Fidelity, del entorno VUCA al entorno policrisis, en el que el inversor le llegan por todos los lados. Voy a invertir en energía. No, ya no, ya ha pasado. ¿Cómo que ha pasado? Si estamos todavía en ese movimiento. No, eso en el primer semestre del año. Ahora estás perdiendo dinero. ¿Perdón? ¿Con la que hay liada energéticamente? Sí. Oye, voy a invertir mirando a la Reserva Federal. Ya estás perdiendo dinero. Voy a mirar a China como gran oportunidad. COVID-0. Se te ha ido el dinero. Vamos a invertir en el dólar. Se te ha pasado el camino ya. Tiempo atrás. Ahora es tiempo de euro, yen y mercados emergentes. Y el inversor mira y dice, ¿me estáis tomando el pelo todos o qué? Que tengo que modificar, que tengo que cambiar mi estrategia cada 3 meses, 6 meses máximo para adaptarse, para adaptarnos, para adaptarse el inversor al entorno volátil que hay. No busca ya, sino un entorno de policrisis, sí. Es la clave fundamental del Outlook de Fidelity de cara a 2023. Miren el siguiente gráfico, es el artículo que firma Andrew McCaffrey, que es el CEO global de Fidelity Asset Management, y dice, les hemos subrayado ahí para que vean un poco más el detalle, dice el hard landing, el aterrizaje forzoso, permanece todavía encima de la mesa como factor fundamental en el 23. El whatever it takes, hay que hacer lo que sea para remontar la economía, tirar para arriba, imprimir, tirar. El whatever it takes o se está yendo o se ha ido. Más claro, agua. Estamos en un entorno diferente. Se acabó. Whatever it takes. RIP. Final. Game over. Tiempo ahora mismo para mirar a cómo puede el hard landing que viene al conjunto de la economía afectar al mercado. Y dice, podremos ver pequeños rallies en la expectativa de acción de la Fed. Pero serán pequeños rallies que se moverán alrededor de un 2%. Pero ese movimiento, hasta que no llegue la inflación, al 2%, hasta que no se mantenga estable, serán pequeños rallies que nos mantendrán ¿dónde? ¿Qué le venimos diciendo desde hace un mes? Que todo el mundo ve 4.000 el año que viene en el SP500. Y dice, oiga, pero si ya estamos ahí. Pues eso. Pum, 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 pum. Dice, el factor fundamental del dólar sigue estando aquí. Si la Fed continúa, piensen que acabamos de dar por muerto al dólar, ¿eh? Pues se puede decir, no estaba muerto, estaba de parranda. Pues mira, en este informe de Fidelity dice el dólar, no, está muerto. No. Yen, euro, mercados emergentes, monetarios, forex. No. Si la Fed continúa aumentando sus tipos de interés,
podremos encontrar todavía un dólar más fuerte que acelere la recesión en el resto. Esto le mola al primo de Dumosol, sobre todo como hoy le digan en la OTAN que no quieren estar poniendo un discurso duro con China. O que les parece mal la Inflation Reduction Act que se lleva a las empresas europeas a Estados Unidos. Ah, que no os gusta. Pues tengo una cosita aquí que se llama dólar, que te va a hacer así. ¡Bum! Y eso es lo que nos está poniendo Fidelity en esta primera parte, en este artículo de Andrew McCaffrey. Pero dice, un mercado que ha cambiado en la dirección del dólar, potencialmente tiene una fuerza relativa y una confianza monetaria y fiscal en la política de la Fed, que se convierte en el punto fundamental de la liquidez alrededor de todas las economías en este momento como principal reto, como principal challenge. Japón, dólar fundamental. Fed, todavía más. Japón, que mantiene una política complicada de pérdidas. China, que en el informe dice Fidelity, va a estar en política de COVID cero. ¿Cuál es la clave fundamental? En los próximos 12 meses, cuando sales de la política de COVID cero. Como no salgas, lo tienes crudo. Dice, en cuanto salga, hay que empezar a invertir ¿en qué? En lo que más ha caído, que lo hemos enseñado en el gráfico antes, tecnológicas chinas. Unas tecnologías verdes e infraestructuras chinas que le pueden dar una rentabilidad a largo plazo a las carteras. Dice, en este Investment Outlook, la clase fundamental para mirar es cómo navegar en la clave fundamental es cómo navegar en esta situación inusual de crisis en el que el ciclo va conduciéndonos y va a conducir en 2023. Mercados emergentes y países asiáticos, Asian countries, con una correlación más débil respecto a Estados Unidos y Europa, presentan una oportunidad de diversificar. Las oportunidades deberían además empezar a emerger alrededor de ¿qué? De la renta fija, en el largo plazo. Y sobre todo con inversiones que estén al lado de la descarbonización y la reindustrialización, que pueden dar al inversor un camino de recuperación, un camino de crecimiento importante. Solo un artículo más, y ya nos vamos a ver toda la fotografía de cómo arranca el mercado en esta jornada, en este martes, y la inflación en Europa, que hoy va a tener un toque importante con Alemania y con España. Dice, el siguiente gráfico de Salman Hamed, siguiente artículo, dice, ¿qué pasa con el siguiente paso? Que depende de la Fed. Dice, tal y como vemos de entrada en 2023, la economía global continuará viendo la confluencia de distintos retos, de distintos challenges. Una persistente alta inflación y una agresiva política monetaria de endurecimiento, esta inflación, hacia un movimiento de caída en la guerra de Rusia y Ucrania y una crisis energética que va a hacer empeorar, debilitarse la confianza del consumidor, hoy veremos el dato en Estados Unidos, y disrupciones políticas en la base de un hard landing, de un aterrizaje fuerte. Una de las importantes preocupaciones es cuando la Fed, o si la Fed está demasiado focalizada en el data, especialmente en relación con el mercado laboral. Dice este artículo de Salman Hamed, del Global Head of Macro and Strategic Asset Allocation de Fidelity, que han visto repetidamente el argumento de que la crisis financiera no puede tomar una visión positiva en los tipos de interés por demasiado tiempo, por lo que puede suceder con el hard landing. Pero este es un riesgo que, si la Fed está en lo cierto con el movimiento actual de la inflación, de devolverla cerca del 2%, puede convertirse en algo peor. Es decir, está abriendo la puerta a que los tipos suban todavía más, que es lo que están diciendo los bancos centrales. Hasta que no tenga inflación controlada, no, el tipo terminal es el 5 o el 7, hasta donde sea. Miren el siguiente gráfico, que nos marca las condiciones de financiación, cómo van endureciéndose a nivel global, gráfico en línea azul, naranja, Europa, zona euro, y la amarillita, Reino Unido. Miren el movimiento, primero Estados Unidos, y cómo van caminando también Europa y Reino Unido hacia un movimiento de profundización de las condiciones del endurecimiento financiero. El otro punto clave, en el siguiente gráfico, lo está marcando también en este artículo Fidelity, diciendo que otro
otra situación determinante para el 2023 en esta policrisis está en China. Dice, hay signos tentativos de que la estricta política anti-COVID puede relajarse. Pero como no se relaje, y dice, esto puede producir un movimiento muy positivo en el crecimiento económico y esperamos que monetaria y fiscalmente se mantenga en China el movimiento actual para profundizar en el crecimiento. Pero sigue habiendo tendencias persistentes que dan inseguridad alrededor del futuro del precio del renminbi. Y además vemos cómo el cuadro macroeconómico para 2023 está desconcertantemente escrito, o se lee de una manera desconcertante, después de ver la relación de Estados Unidos y China. Dice, es importante recordar que los mercados raramente siguen situaciones económicas en líneas rectas y que la aparición del value en el across asset classes, es decir, en los activos, en las clases de activos, de manera transversal, puede ser una importante tendencia de los activos para seguir alrededor de los desarrollos macroeconómicos que se nos van a estar presentando. 8:55, este informe de Policrisis es oro puro. Les recomiendo que lo reflexionen, que lo vean, que lo visiten, que lo vayan digiriendo. No es todo el informe, mañana daremos una segunda entrega, sobre todo con tecnología. 8:56, Eva Villanueva, 4 minutos para conocer el dato de inflación en Europa, en Alemania y en España. Cómo van los mercados en esa preapertura y sobre todo cómo ha venido el conjunto asiático después de ver que se atempera también la tensión en China. Pues buenos días, José Antonio. Sí, efectivamente.